Hay una escena de Arcane que, vista en contraste, siempre me ha parecido subestimada cuando, realmente, encierra el simbolismo de un personaje muy importante. Hoy hablemos de Silco y los varones químicos. Ya conocéis el contexto. Silco es el líder de un territorio político ocupado por los desplazados y descastados trabajadores, sometidos a la influencia de un agente externo. Un hombre que, como un jefe de la mafia, gobierna un imperio de drogas mediante la violencia y la intimidación. Para lograrlo, se ha rodeado de una corte influyente cuyos cabecillas dominan los sectores fundamentales de su territorio, los conocidos como varones químicos. Sin embargo, y como es natural entre criminales, en cierto punto de la trama, algunos de ellos se vuelven hambrientos de poder y lo desafían. Y para librarse del conflicto, Silco los reúne en una habitación sin ventilación y libera un gas con la intención de recordarles quién está al mando. Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje de esta escena? ¿Y por qué, de todas las amenazas posibles, Silco recurre precisamente a un gas para realzar su poder? Durante todo Arcane se ha insistido mucho en el origen del conflicto entre Zaun, la ciudad sumergida, y Piltover. Una contienda política, surgida del expolio y acaparamiento de los recursos naturales por parte de una clase social privilegiada, mientras la clase sometida que los extrae por medio de sudor, sangre, lágrimas, salud y vidas, se va viendo paulatinamente relegada a la pobreza de un gueto de aguas viciadas y aire contaminado. Un lugar viciado no solo por situar la mayoría de sus barrios directamente en las afueras de la ciudad, junto a la desembocadura de los desagües, sino por asentarse sobre la contaminación misma, porque Zaun, el hogar de Silco, fue, antes que nada, una colonia minera. ¿Las minas donde nos encerraron? Las colonias mineras podrán trabajar más rápido y sin fatiga. He ahí el dilema de casi todos los zaunitas, pues, como la historia de la industria del carbón nos ha enseñado, los mineros se enfrentan a múltiples conflictos derivados del subsuelo, desde tumores a enfermedades, pasando por desprendimientos, explosiones y, ante todo, un aire denso e irrespirable, ya sea consecuencia de las acumulaciones de humo tóxico. ¿Alguien ha dicho Inglaterra? ¡No! O a causa de las bolsas de dióxido y metano almacenadas entre las rocas que, como dirá Jace, se filtran a través de las fisuras y hacen imposible la vida. Víctor se muere. Tiene que ver con los gases de las fisuras en las que creció. Esa es la primera lectura que puede hacerse de esta escena. Silco enfrenta a los varones para recordarles el darwinismo social, la idea de que solo los fuertes pueden resistir las duras condiciones de Zaun y, en consecuencia, quienes se han acostumbrado al aire puro que su mandato proporciona, no pueden ni estar al mando ni desafiarlo. Ya sabéis, este es el clásico. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Ahora bien, ¿es esa toda la lectura que se puede hacer? Por supuesto que no. A este respecto, es importante recordar que, siguiendo la tradición, el aire, el viento o expiración humana ha sido entendido simbólica y literalmente como espíritu o alma. Pensemos, por ejemplo, en el neuma de los griegos o el ánima de los latinos, o en la sinonimia de ambas palabras que lleva, a menudo, a traducir en la Biblia viento por espíritu, un recurso habitual en los primeros pasajes del Génesis. Y un viento, espíritu de Dios, aleteaba por encima de las aguas. Teniendo esto en mente, la escena adopta otro tinte completamente diferente. Uno que, de hecho, Silco ya había mencionado en los primeros capítulos de la serie, cuando hablaba de que el poder o la fuerza, indirectamente refiriéndose a sí mismo, no dependía del cuerpo, sino de la voluntad, es decir, del espíritu, del aire. El poder, el verdadero, no es para aquellos que nacen siendo los más fuertes, o rápidos, o inteligentes. No. Es para los que estén dispuestos a todo por conseguirlo. No en vano, serán también los cristianos quienes llamen al diablo príncipe del aire, puesto que no está compuesto más que de espíritu puro, y son ellos, también, quienes proverbialmente le harán vivir en el infierno. Ese lugar hundido en el subsuelo donde no se puede respirar a causa del azufre, y de cuyo agujero emerge el propio Silco. ¡Vuelve arrastrándote al agujero del que has salido! Explicitando con ello su simbiosis con el mal, la oscuridad, los monstruos. Todos llevamos un monstruo dentro. Y,
al mismo tiempo, insinuando que su capacidad de gobernar sobre los desposeídos y los descastados, arrojados hasta allí por Piltover, no depende de la fuerza física, sino del poder que tienen aquellos cuyas almas son capaces de soportar o recordar las razones que los llevaron a luchar. No en vano, la memoria, a menudo símbolo o estandarte por el que se reconoce el conocimiento, como bien nos ha enseñado Platón, suele tener mucho que ver con el espíritu, porque si los habitantes de Zaun viven bajo tierra en condiciones infrahumanas, no es porque sean indignos o impuros. Impuro es aquel cuyo espíritu es tan fino que tiembla ante el aire más espeso, es decir, no se convirtieron en mineros, ni construyeron sus casas entre las fisuras y los desagües, porque, como llegara a declarar Marcus, el vigilante, sean corruptos, inmorales o indecentes. Pero todos sabemos que hay algo sucio detrás de cada moneda que pasa por aquí. Sino, más bien, a causa de los vigilantes que les impiden cruzar el puente hacia la superficie por medio de la fuerza. De ahí que Silco amenace a los varones con el mismo gas que se filtra de las minas. De ahí que durante la escena sea tan importante que respire ese aire sin inmutarse y que la máscara sea para él un lujo, mientras que para los demás se convierte en una necesidad. De ahí que sus reproches también ataquen el sentido y el significado de las vidas de los varones, y no solo su fuerza. Pues solo Silco parece recordar que las razones que han movido a los zaunitas al conflicto no tienen nada que ver con la comodidad, sino con hacer salir a la luz a aquellos que fueron enterrados en las tinieblas. Preciosos, ¿verdad? Pero ahí arriba, en la superficie, nadie conoce su existencia. Por eso luchamos. ¿Te acuerdas?